El silencio en la cubierta de mantenimiento 4B era absoluto, o al menos eso creía Elías. En el vacío del espacio, el sonido es un privilegio de los vivos, y Elías se sentía el único ser vivo en kilómetros a la redonda de aquel sector de la nave imperial. No sabía que, tras el mamparo de obsidiana sintética, la princesa Altea lo observaba. Pero ella no usaba sus ojos. Ella usaba su núcleo, ese órgano vestigial que en su raza permitía sentir la vibración de la vida. Lo que Altea sintió no fue una vibración, fue un terremoto. Elías suspiró, ajustando una tuerca en el motor de salto. Si esta cosa explota, al menos no tendré que preocuparme por el alquiler el próximo mes, murmuró para sí mismo. Fue una broma ligera, pero en la mente de Altea, el pensamiento que acompañó a esas palabras fue una explosión de energía caótica. Los humanos eran conocidos por ser ruidosos, físicamente hablando. Pero nadie había advertido a la aristocracia galáctica que sus mentes eran un hervidero de tormentas eléctricas. Altea retrocedió, su piel azulada palideciendo como podía un ser tan pequeño, un simple técnico de una especie primitiva, albergar tal densidad de pensamiento. Elías se limpió el sudor de la frente, sin sospechar que su monólogo interno acababa de aterrorizar a la heredera del trono más antiguo de la galaxia. Él pensaba que estaba solo. Él pensaba que sus dudas eran privadas. Pero el aire mismo de la habitación parecía vibrar con la intensidad de su voluntad. Para Altea, escuchar a Elías no era como escuchar a una persona, era como estar de pie frente a un sol que gritaba. Y el sol estaba a punto de confesar un secreto que cambiaría el destino del imperio. La princesa Altea intentó cerrar su percepción, pero era imposible. La mente de Elías era magnética. Mientras el humano seguía trabajando en los circuitos de la nave, sus pensamientos derivaban hacia su hogar, la Tierra. Para la mayoría de las razas de la Unión, la memoria era un archivo lineal, una serie de datos fríos. Pero en Elías, la memoria era una recreación vívida, casi táctil. Altea sintió el olor de la lluvia sobre el asfalto caliente, el sabor del café amargo, el dolor punzante de un adiós no dicho. «Vamos, vieja chatarra, no me falles ahora», dijo Elías en voz alta, golpeando suavemente el panel. Lo que Altea percibió no fue solo el golpe físico. Sintió la extraña conexión empática que el humano tenía con la máquina. Los humanos no veían objetos inanimados, les daban alma. Proyectaban su propia esencia en todo lo que tocaban. Esto era una aberración para la lógica imperial. «Están locos», pensó Altea, pero no podía apartarse. Elías comenzó a tararear una melodía antigua, una canción de cuna que su madre le cantaba. En la mente de la princesa, la melodía se transformó en una onda de choque de pura nostalgia que le oprimió el pecho. Nunca había sentido una emoción tan cruda, tan sin filtrar. Los humanos no tenían filtros psíquicos porque nunca habían necesitado proteger a otros de sus propios pensamientos. Eran como volcanes caminando, sin saber que cada una de sus dudas era un sismo para quienes los rodeaban. Elías se detuvo, sintiendo un escalofrío. Miró hacia la pared donde Altea se ocultaba. «Hola», preguntó al aire. Su voz era tranquila, pero su mente se puso en guardia, y esa transición de la calma a la alerta fue tan rápida que Altea casi pierde el equilibrio. «Debo de estar volviéndome loco», se dijo Elías, volviendo a su tarea. «Demasiadas horas en este sarcófago de metal». Altea, desde su escondite, respiró con dificultad. La curiosidad empezaba a vencer al miedo. Se suponía que los humanos eran una especie de clase C, útiles para el trabajo manual y la ingeniería básica, pero mentalmente inferiores debido a su falta de habilidades telepáticas naturales. «Qué ironía tan cruel», pensó la princesa. No les faltaba telepatía, lo que les sobraba era potencia. Era como comparar una linterna con un faro cegador. Elías soltó la llave inglesa, que flotó un momento en la baja gravedad antes de que él la atrapara.
Ese pequeño acto de coordinación motriz desencadenó una serie de cálculos subconscientes en su cerebro que Althea captó con asombro. Trayectorias, vectores, gravedad, tiempo de reacción, todo procesado en un milisegundo bajo una capa de pensamiento consciente que simplemente decía, casi se me cae. La dualidad de la mente humana era fascinante. Elías no era consciente del supercomputador que llevaba dentro de su cráneo. Para él, era solo instinto. Pero Althea veía la verdad. Los humanos procesaban más información por segundo que cualquier sistema de navegación de la flota. Y lo hacían mientras se quejaban del sabor de las raciones de comida. La disparidad entre su percepción de sí mismos y su verdadera naturaleza era el misterio más grande que la princesa había encontrado jamás. Decidió que no podía dejarlo ir. Tenía que saber qué más ocultaba ese técnico de uniforme manchado de grasa. Elías se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el núcleo del motor. Sacó una pequeña fotografía física, un objeto arcaico en una era de hologramas. Al mirarla, sus pensamientos se volvieron oscuros, densos como el plomo. Althea sintió que la temperatura de la habitación parecía bajar. El humano recordaba la guerra. No la guerra espacial contra los Krell, sino los conflictos internos de su propio planeta. Imágenes de fuego, de acero retorcido y de una determinación feroz inundaron la mente de la princesa. Prometí que no volvería a tocar un arma, susurró Elías para sí mismo. El conflicto en su mente era una batalla real entre su naturaleza violenta y su voluntad de ser un hombre de paz. Althea se dio cuenta de algo aterrador: los humanos no eran pacíficos por falta de capacidad para la violencia, sino por una elección constante y agotadora. Cada segundo, Elías elegía no ser el depredador que sus ancestros fueron. Esa lucha interna generaba una energía que Althea solo podía describir como fuego frío. La mayoría de las razas galácticas eran lo que parecían ser. Un guerrero era un guerrero, un sabio era un sabio. Pero este humano era ambas cosas a la vez, y mil cosas más, todas luchando por el control. Elías guardó la foto y su mente se calmó de repente, como el ojo de un huracán. Esa capacidad de compartimentar el trauma era algo que los psíquicos imperiales tardaban siglos en aprender. Elías lo hacía de manera natural para poder terminar su turno de trabajo. La curiosidad de Althea finalmente rompió su protocolo de seguridad. Dio un paso fuera de las sombras, permitiendo que la puerta automática se deslizara con un siseo. Elías saltó de inmediato, poniéndose de pie con una agilidad que su cuerpo robusto no sugería. En su mente, Althea vio un estallido de rojo, el protocolo de defensa. En una fracción de segundo, el técnico había identificado 3 objetos en la habitación que podía usar como armas improvisadas. Sin embargo, su rostro solo mostraba sorpresa. «Princesa», exclamó Elías, haciendo una reverencia torpe. «No esperaba verla en... bueno, en la zona de grasa y cables. Tus pensamientos son muy ruidosos, ingeniero Elías», dijo ella, sin poder evitarlo. Elías se quedó helado. La sorpresa en su mente fue seguida por una oleada de vergüenza y luego, curiosidad. ¿Mis pensamientos? ¿Puede oírme?, preguntó él. «No escucho tus palabras exactas como si leyera un libro», explicó Althea, acercándose con cautela, «pero siento el peso de ellas. Siento la tormenta que llevas dentro. ¿Cómo puedes soportarlo?». Elías se rascó la nuca, y por un momento, su mente se llenó de una imagen de confusión cómica, un perro intentando entender álgebra. «Supongo que estoy acostumbrado», respondió él. «Es solo mi cabeza. Siempre ha estado así de llena». «¿Ustedes viven en silencio?». «Nuestras mentes son como lagos tranquilos», dijo ella. «La tuya es un océano en plena tempestad». La honestidad en la voz de Althea hizo que Elías bajara la guardia, y en ese momento, la princesa sintió algo nuevo, una calidez que no era física. Era la empatía humana,
proyectada hacia ella como un abrazo. Dicen que los humanos somos peligrosos, dijo Elías, volviendo a sentarse, esta vez invitando a la princesa con un gesto. Pero la mayor parte del tiempo, solo estamos tratando de entender qué hacer con todo este ruido. Altea se sentó frente a él, olvidando las jerarquías. Al estar cerca, la intensidad de la mente de Elías era casi abrumadora, pero también extrañamente adictiva. Era como sentir el pulso del universo mismo. «Ustedes no lo saben, ¿verdad?», preguntó Altea. «La razón por la que el imperio los mantiene en los niveles inferiores de la nave. ¿Por qué somos buenos con las llaves inglesas?», bromeó Elías. «Porque tienen miedo de que si alguna vez aprenden a enfocar ese ruido, podrían doblegar la realidad a su voluntad». Elías se rió, un sonido ronco que resonó en el taller. Pero en su mente, la idea se plantó como una semilla. Altea vio cómo el cerebro del humano empezaba a jugar con la posibilidad. Dio simulaciones mentales de lo que un humano podría hacer si sus pensamientos tuvieran forma física. Fue aterrador ver con qué facilidad Elías podía imaginar la destrucción y al mismo tiempo, con qué rapidez descartaba esa idea por una de creación. «No queremos doblegar nada, princesa», dijo Elías con suavidad. «Solo queremos un lugar donde el ruido no sea tan molesto. Un lugar al que llamar hogar». La sencillez de ese deseo contrastaba tan fuertemente con la complejidad de su mente que Altea sintió ganas de llorar. Los humanos eran gigantes que se hacían pequeños para no asustar al resto del mundo. Durante las horas siguientes, en la penumbra del sector de mantenimiento, ocurrió algo prohibido. Un humano y una princesa intercambiaron verdades. Altea le enseñó a Elías a visualizar su ruido, a darle una forma que pudiera controlar. Para su sorpresa, Elías aprendió en minutos lo que a los niños de su raza les llevaba años. «Es como organizar un taller», dijo Elías, cerrando los ojos. En la mente de Altea, el caos de Elías empezó a tomar una estructura geométrica perfecta. El ruido se convirtió en una sinfonía. El poder que emanaba de él ahora era dirigido, una lanza de pura voluntad. «Basta», susurró Altea, asustada por la velocidad de su progreso. «Si el Consejo detecta esta firma psíquica, te ejecutarán. Creen que un humano despierto es una amenaza de nivel planetario». Elías abrió los ojos. La chispa en sus pupilas era diferente ahora. Ya no era solo un técnico cansado, era alguien que acababa de descubrir que tenía un sol en el pecho. «¿Por qué me ayuda, entonces?», preguntó él. «Porque el imperio se está muriendo de frío», respondió ella. «Son tan lógicos, tan silenciosos, que han olvidado cómo sentir. Necesitamos vuestro fuego, Elías. Aunque nos queme». La conexión entre ambos en ese momento fue tan intensa que el aire alrededor de ellos comenzó a brillar con una luz tenue y azulada. Era la primera vez en la historia galáctica que una resonancia humano-alienígena se manifestaba físicamente. De repente, una alarma silenciosa vibró en la muñeca de Altea. La Guardia Real se acercaba. Alguien había detectado la anomalía energética en el sector 4B. «Tienes que irte», dijo Altea, poniéndose de pie rápidamente. «Si te encuentran conmigo, no habrá preguntas, solo eliminación». Elías no entró en pánico. Su mente, antes un torbellino, ahora era un lago de hielo. La claridad de su pensamiento en situaciones de crisis era algo que Altea nunca había presenciado. «No», dijo Elías. «Si me voy, sospecharán de usted. Vuelva a sus aposentos. Yo sabotearé este panel de energía». «Es peligroso, Elías. El plasma te matará». «He sobrevivido a cosas peores en las minas de Marte», dijo él con una sonrisa confiada. En su mente, Altea vio el plan completo en un segundo, una serie de acciones precisas, sacrificios calculados y una audacia que rozaba la locura. Elías no solo estaba dispuesto a arriesgarse, sino que lo hacía con una especie de alegría salvaje.
HFY, pensó Altea, recordando un término antiguo de los archivos humanos. Realmente eran una especie increíble. Ella asintió y salió corriendo, sintiendo como el humano detrás de ella comenzaba a desplegar su ruido para ocultar sus huellas. Elías trabajó con una velocidad sobrehumana. Sus manos se movían entre los cables de alta tensión como si conociera el baile de los electrones. Mientras lo hacía, mantenía su mente enfocada en una sola imagen, un muro de piedra inamovible. Estaba usando la técnica de Altea para bloquear cualquier rastro de su verdadera esencia. Cuando la Guardia Real irrumpió en la sala, lo encontraron en el suelo, cubierto de hollín, con una quemadura superficial en el brazo y una expresión de alivio fingido. «Cuidado», gritó Elías. «El conducto de refrigeración casi se funde. He tenido que forzar una descarga manual». Los guardias, seres de pura lógica y poca intuición, escanearon la habitación. Vieron el daño físico, detectaron los restos de energía residual que coincidían con una fuga de plasma y no sintieron nada en la mente de Elías más que miedo y dolor, las emociones estándar que esperaban de una raza inferior. «Ingeniero, ha sido negligente», dijo el capitán de la guardia. Pero sus acciones rápidas evitaron un desastre mayor. «Será penalizado con 3 días de raciones, pero se le permite seguir en su puesto». «Gracias, señor», dijo Elías, bajando la cabeza. Dentro de su mente, tras el muro de piedra, Elías se estaba riendo. Había engañado a la élite del imperio con un poco de actuación y una voluntad de hierro. Pero también sabía que el mundo ya no era el mismo. Había probado el poder y sabía que la princesa lo observaba. Días después, Elías volvió a su taller. Todo parecía igual, pero todo era diferente. Ahora, cuando hablaba solo, sabía que no era solo aire lo que movía. «Sé que estás ahí, Altea», susurró, sin mirar atrás. No hubo respuesta física, pero en su mente sintió un roce suave, como una pluma. «Estoy aquí», decía la vibración. Elías se dio cuenta de que la humanidad no era una especie débil esperando ser rescatada, ni una especie bárbara esperando ser domada. Eran el puente entre el caos y el orden. Su capacidad de sentir profundamente, de pensar en 1000 direcciones a la vez y de amar con una intensidad aterradora era su mayor arma. «El imperio no está listo para lo que viene», dijo Elías, ajustando su última pieza de equipo. No lo decía como una amenaza, sino como una observación. La galaxia había pasado eones en silencio, y los humanos acababan de subir el volumen. Altea, desde su balcón real a muchos niveles de distancia, sonrió. Por primera vez en su vida, no se sentía sola en su propia cabeza. Tenía el fuego de un humano para mantenerla caliente. Y en las sombras de la nave, otros humanos empezaron a notar algo. Un cambio en el aire, un zumbido en sus oídos. El despertar había comenzado, y todo empezó porque un hombre pensó que nadie lo escuchaba.